Hoy te contaré de forma sencilla y cercana los conflictos emocionales que afectan al intestino delgado y el por qué se reflejan ahí. Primero, difiere del estómago en que el estómago entra al alimento directamente sin procesar, donde antes de llegar al intestino podemos rechazar. Sin embargo, una vez llega al intestino ya no podemos rechazar. El intestino es una función lenta de procesamiento y absorción. Empecemos por la primera fase de nuestras primeras memorias emocionales en el intestino. Éramos un feto y el cordón umbilical nos proporcionaba una vía directa para la absorción de nutrientes y oxígeno necesarios para el desarrollo. Después del nacimiento, esta función vital de absorción de nutrientes y eliminación de desechos fue asumida por el intestino, particularmente el intestino delgado. Esta primera separación con la madre y con la dependencia absoluta de ella se imprime como una primera memoria de impacto en nuestro intestino delgado. Fíjense que hay muchos bebés que al nacer ya tienen problemas con la digestión y la alimentación, debido a memorias de la madre o transgeneracionales de separación, donde hay sentimientos de demasiada sobreprotección, como si la mamá aún quisiera continuar protegiéndolo y nutriéndolo porque en el fondo cree que este mundo es peligroso. Es como decir: niño, no absorbas por ti mismo los alimentos, depende de mí, vuelve al cordón umbilical, estarás más a salvo. Así que aquí tenemos el primer impacto intestinal que marcará parte de nuestra relación con él. Imagina que tu intestino tiene su propio cerebro, que controla cómo funciona sin que tú tengas que pensar en ello. Este segundo cerebro, en tu intestino, está lleno de millones de neuronas que se comunican entre sí con sustancias químicas, manejando todo desde el movimiento de los alimentos hasta la absorción de los nutrientes. Así que desde que nacemos, y quizás incluso antes, nuestro intestino puede recordar experiencias emocionales como la forma en que sentimos el mundo a través de nuestra madre. Durante el embarazo y la lactancia, si una madre siente mucho miedo, ansiedad o sobreprotección, estas emociones pueden influir directamente en el bebé, afectando su digestión y su relación con la comida. Veamos ahora las tres funciones básicas del intestino. 1. Digestión y absorción. 2. Motilidad. 3. Inmunidad. Estas tres funciones son las que nos dan el significado de cómo vivimos y experimentamos a nivel de conflicto emocional nuestra interacción con lo que interpretamos de la vida. Hay que tener en cuenta que hay tres partes principales en el intestino delgado: el duodeno, el yeyuno y el ilion. Cada una de estas partes tienen funciones específicas en la digestión y absorción de los nutrientes y puede ser afectada por diferentes enfermedades. Por otro lado, hay problemas que se establecen en el intestino entero, como el intestino permeable, el síndrome. Así que empecemos por este tema. Síndrome del intestino permeable. Esta es una condición en que la barrera intestinal, que normalmente es muy selectiva, se vuelve demasiado permeable. Esto permite que sustancias no deseadas como toxinas, bacterias y partículas de alimentos no digeridos pasen a través de la pared intestinal hacia el torrente sanguíneo. Y aquí suceden tres condiciones afectadas. Veámoslo con su conflicto emocional subyacente. 1. La barrera protectora. La pared intestinal actúa como una barrera protectora que permite la absorción de nutrientes esenciales mientras bloquea el paso de sustancias dañinas. En este caso, falla y hay permeabilidad. Aquí se muestra esa vulnerabilidad donde no podemos aplicar ningún filtro. Hay un sentimiento bastante intenso que se ha sostenido durante tiempo de que no puedo protegerme de las influencias dañinas de mi entorno. Además, las sustancias dañinas entran por el mismo lugar que los nutrientes,
lo que genera la sensación de recibir daño de ambientes que también deberían nutrirme. Por ejemplo, puede ser laboral o doméstico. Imagina que no trabajas y dependes de tu marido para ser nutrida y alimentada, pero él te desprecia y te ataca porque no desea llevar la carga de tu mantenimiento. Entonces, ese ataque entra conjuntamente con el nutriente. Es recibir un aporte con ataque o reprimienda tóxica. De esta manera, el intestino no puede separar un nutriente de una sustancia dañina. O imagina el estrés de estar en un trabajo que te da sustento para alimentarte, pero sientes que es un lugar tóxico donde recibes ataques psicológicos, traición o desprecio. En el caso del síndrome de intestino permeable, hay que unir estos dos factores. Algo que necesito para mi integridad y subsistencia viene incluido con algo tóxico y no puedo separar una cosa de la otra. Y hay ese daño a la barrera protectora. 2. Impacto y respuesta inmunitaria. Con la barrera comprometida, sustancias dañinas ingresan o pueden ingresar al torrente sanguíneo, lo que puede desencadenar una respuesta inmunitaria. En casos de permeabilidad más severa, esa respuesta inmunitaria acaba provocando fatiga crónica, erupciones cutáneas, dolores musculares, entre otros síntomas. En estos casos más severos del síndrome del intestino permeable, se permite la entrada de bastantes toxinas, incluso partículas de alimentos no digeridos, ingresando a la sangre y el cuerpo intenta defenderse con una reacción autoinmune. En estos casos, el conflicto subyacente es de autoataque con pensamientos de que no soy merecedor, es mi culpa, no sirvo para hacer esto mejor, y asumo que tengo que tragar este ambiente tóxico y no hay más opción. Este tipo de creencia desencadena un nivel más severo que se refleja a través de la enfermedad. 3. Absorción de nutrientes. Estas pueden ser ineficientes, lo que lleva a deficiencias nutricionales y mala digestión. Está claro que no podemos nutrirnos de lo que necesitamos, porque lo que necesitamos, alimento, amor, apoyo emocional, sustento, no nos nutre incondicionalmente. Siento que no me nutre de verdad. Esto es un reflejo de una depresión oculta, de una percepción dañina de la vida, de una desconfianza y sentimiento de desprotección hacia mi entorno. Los ejemplos o situaciones pueden ser muy variables, pero el componente común es el mismo. Puede ser un sentimiento enfocado a la pareja, a una madre o padre abusivo, un hermano o hermana, un jefe o jefa, un compañero o compañera laboral, una dependencia a un entorno que me ataca. No todos serán por un marido o padres, no todos serán por un jefe, pero la sensación interna es la misma. Ataque en un ambiente del cual dependo para nutrirme. Un entorno que debería darme valor y enriquecimiento, pero acaba dañándome y no puedo separar lo tóxico porque si no me quedo sin el nutriente. Sin embargo, la enfermedad nos enseña que mientras no separemos lo tóxico, el nutriente no nos dará nutrición, y esto es una lección en sí misma. El tema del intestino permeable es aprender a poner límites, nos guste o no, y no tener miedo a las consecuencias por poner límites. Si es necesario afrontar un cambio en nuestra vida, tendremos que confiar y arremangarnos para ponernos con firmeza manos a la labor. Inconscientemente estamos buscando la dependencia hacia la madre que nos alimentaba. En realidad el intestino es saludable cuando estamos aptos para valernos emocional y mentalmente por nosotros mismos. Cuando esa ansiedad y estrés acumulado en el intestino sabemos gestionarlo de otra manera sin poner tantos peros. No puedo, no debo, ¿qué pensarán? Perderé el favor de quienes dependo. Bueno,
Una vez observado esto, veamos ahora cada función y parte del intestino delgado y los conflictos emocionales somatizados en cada área. Empecemos por el duodeno. El duodeno, es la primera porción del intestino delgado, donde se mezcla el quimo del estómago con las enzimas digestivas del páncreas y la bilis del hígado. Aquí se inicia la digestión química de los nutrientes. Aunque se absorben algunos nutrientes, especialmente minerales y vitaminas solubles, en agua, su función principal es preparar los alimentos para una digestión más avanzada en el yeyuno y el ileón, que son las siguientes partes del intestino delgado. Esto ya nos está diciendo que es el inicio y preparación para la fase siguiente de asimilación. Así que el duodeno conecta con memorias de etapas primarias, inicios, experiencias que ya han pasado y sentimos que no deberían haber sucedido. Experiencias que sucedieron y no fuimos capaces de procesar porque en esa primera etapa de nuestra vida no podíamos procesar, no estábamos preparados para ello, igual que el duodeno no está preparado para ello. Sin embargo, creemos que sí, que deberíamos haber sabido más, no tendría que haber sucedido eso, nos sentimos culpables por algo que no debió suceder, sentimos que no debió ser así. No entendemos que este tipo de enfoque está incorrecto, porque los inicios no son etapas de digerir, son etapas de aceptar lo que sucede y con más inteligencia emocional saber gestionarlas más adelante. Hace décadas no había recursos educacionales ni emocionales para saber llevar mejor las situaciones. Entonces, en el duodeno nos encontramos lamentaciones ocultas, situaciones de nuestros primeros inicios de vida donde no somos capaces de digerir esas tempranas experiencias y permitir absorber vitaminas de esas experiencias. No somos capaces de transformar lo vivido en algo digerible. Tenemos un rechazo y enojo interno con sentimientos de victimismo o culpa. En el duodeno se puede manifestar una úlcera como símbolo de ese ataque no digerido del pasado, o la inflamación llamada duodenitis que sostiene ira o mucha rabia por sentirnos desprotegidos ante lo sucedido en ese suceso pasado. No soltamos esa rumiación y enojo interiorizado. Veamos ahora la siguiente parte del intestino delgado, el yeyuno. El yeyuno es la segunda porción, situado entre el duodeno y el ilion. Representa aproximadamente los 2/5 medios del intestino delgado. Su principal función es la absorción de nutrientes, incluidos carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales, a través de sus paredes altamente vascularizadas y llenas de vellosidades. Es decir, es responsable de la absorción de la mayor parte de los nutrientes digeridos en el duodeno. Aquí encontramos un símbolo, un reflejo, la capacidad de integrar y aprovechar las experiencias de la vida. Continuemos. Un yeyuno saludable muestra que somos más fuertes y estamos preparados mentalmente para absorber los aprendizajes de la vida. Hay la capacidad de asimilar y utilizar lo que la vida nos ofrece, tanto positivo como negativo. También refleja cómo incorporamos las experiencias y conocimientos adquiridos. Cuando hay problemas en esta zona, hay sentimientos de ser insuficiente ante lo que vivimos, generando la respuesta de estrés y ansiedad que se conglomeran en el intestino. No podemos rechazar ya el alimento, ya está digerido, forma parte de nuestros recuerdos y experiencias. No podemos negarnos ni poner ya límites a lo vivido, pero en mí hay un estado de no aceptación y de no querer digerirlo que puede llegar a problemas de acortar una parte del intestino delgado, o que haya una mala absorción porque no queremos absorber lo vivido, o la enfermedad celíaca, donde el gluten daña el revestimiento del intestino delgado, afectando principalmente al yeyuno.
El revestimiento, que es la parte protectora, está afectado por sentimientos de vulnerabilidad respecto a lo que representa el gluten, alimento social, alimento y familia. Hay sentimientos de no pertenencia o miedo a la exclusión, de no integrarse o no ser integrado. Quiero dejar claro que cualquier mejora en el intestino pasa por aumentar nuestro amor, sentir que no existe el rechazo, no rechazar a otros, saber gestionar mejor las emociones y ser menos intolerantes con todo. Veamos ahora la otra parte del intestino delgado, el ilion. Es la tercera parte, ¿de acuerdo? Pero su principal función es la absorción de vitamina B12, sales biliares y productos de digestión que no fueron absorbidos por el yeyuno. El ilion es crucial para la absorción final de nutrientes esenciales y también para la preparación de los residuos para su tránsito hacia el intestino grueso. Así que simboliza la capacidad de completar y finalizar procesos, asimilando plenamente lo que la vida ofrece. ¿Qué emociones nos encontramos aquí? Integración final de experiencias y aprendizajes, capacidad para dejar ir lo que ya no es necesario y prepararse para nuevos ciclos. En esta parte suele somatizarse sentimientos de desperdicio y pérdida, como una sensación de no haber aprovechado oportunidades. Hay también arrepentimientos y lamentos, como si no aceptáramos soltar una etapa de vida porque es como aceptar que no pudimos hacerlo mejor y nos lamentamos por ello. En estos casos puede aparecer el ilio paralítico, que es una condición en la que los músculos del intestino delgado dejan de moverse correctamente, causando una obstrucción. Y esto refleja un sentimiento de no querer avanzar, de no aceptar para pasar a una nueva etapa. Veamos otra enfermedad del intestino, la enfermedad de Crohn. Es una enfermedad inflamatoria intestinal crónica que puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal, pero comúnmente afecta esta parte, el ilion, y forma parte de lo mismo. No hay una obstrucción aquí, sino una inflamación que deja una fatiga y deficiencias nutricionales bastante graves. Y el significado viene a ser más de lo mismo. Muchas veces queremos respuestas tan obvias como vete de la casa donde estás y sanarás, o deja una relación tóxica y sanarás. En muchos casos puede ser que sí y en muchos casos puede ser que no. La cuestión es cómo interpretamos la vida y quiénes somos ante la vida, qué creemos sobre nosotros mismos, sobre nuestros sentimientos de pertenencia con la vida. Es crucial perdonar nuestros traumas emocionales, de no sentirnos integrados con el clan familiar, de sentir que no pertenecemos a nadie ni a nada. Todo esto es un sentimiento negativo no sanado. En realidad, tú perteneces a la vida y las experiencias de no pertenencia no significan que sean verdad. Fueron sucesos debidos a la falta de recursos emocionales. Te invito a leer el libro sobre sanar el abandono materno, porque está muy relacionado con las memorias emocionales que tenemos en el intestino. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Ha sido un placer compartir esto contigo. Saber que puedes serte útil nos llena y da sentido a todo lo que estamos compartiendo. Así que muchas gracias a todos por estar aquí. Un saludo enorme de todo corazón y hasta la próxima.